Uno de los trabajos más importantes que hicimos fue recuperar un montón de documentación y de información para entender cuál es la historia de la participación de las mujeres. Fue algo difícil porque es una fiesta, o sea, hay pocos archivos o hay noticias de prensa, etcétera, y tampoco es algo que se trate de destacar mucho o que la participación en un pequeño grupo o que ya apareció otra compañía mixta, etcétera, no es algo que se difunda como noticia. Entonces, tratar de identificar cuál ha sido el proceso y todos los pasos asociados a ir ganando ese espacio es algo que fue difícil, que sigue siendo relativamente como borrador, porque seguramente habrá más datos que no tenemos y que vienen de una tamborrada de un barrio o así, pero creo que es una aportación importante entender pausadamente cómo se va avanzando y cuáles son los nombres también, que es algo que nos esforzamos mucho en reconocer cuáles son los nombres de las pioneras y las llamamos así, esas primeras mujeres que rompieron una tradición o que aparecieron por primera vez en un lugar, etcétera. Es algo que aportamos aquí y que ofrece una visión distinta, yo creo, de otras historias de la tamborrada que se han escrito, porque libros de la tamborrada hay montones. Bueno, una de las cosas que nos interesaba destacar en el libro y que creemos que es de las conclusiones más importantes es que la tamborrada, a pesar de presentar una participación mixta, no es lo mismo que una participación igualitaria, ¿no? Es decir, solo 1/3 del total de participantes todavía hoy son mujeres, por lo tanto no hay una paridad total. En muy pocas tamborradas las mujeres pueden acceder a cualquier puesto, es decir, todavía hay tamborradas en las que las mujeres solo pueden participar de aguadoras o en las que no pueden acceder a esos órganos de decisión, comisiones organizadoras, etc. Yo creo que al haber estado durante todo ese proceso que es la fiesta, que no es solo el desfile, sino desde los ensayos, la cena, el día que se toman la foto, etcétera, y qué pasa después del desfile, que eso nos permite también problematizar un poco una imagen que se tiene de aquí ya hay mujeres y ya no pasa nada, ¿no? Porque sí pasa, porque hay que mirar a detalle esos otros espacios y dinámicas que se están generando, lo que ya comentaba Sabina, el tema de los espacios de la participación, el tema de puedes salir tocando pero no puedes venir a cenar con nosotros, o no lo dijimos ahora, las abanderadas, por ejemplo, por lo general ni siquiera aparecen en las cifras del número de componentes de la tamborrada. Hay un subregistro enorme de muchas mujeres, bueno, solo han participado a lo largo de la historia en ese rol y muchas lo siguen haciendo y esas es como si no contaran, de hecho no cuentan, ¿no? Entonces, hablando también después con mujeres que llevan toda la vida participando o que les encanta ser aguadoras o cocineras o soldado, o porque ahora están en los 3 roles, no de manera proporcional ni diferenciada, ni siempre pueden elegir en cuál quieren estar, pero hablando con ellas, pues nos decían así como, nunca había visto la fiesta desde esa perspectiva, o no me había enterado que en mi grupo hay un espacio de decisión, o no se me había ocurrido pensar que había lugares donde no pueden tocar el tambor, o donde no pueden vestir este traje, o donde no pueden hacer tal y tal cosa, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra de las riquezas de este trabajo y aunque parezca que solo estamos diciendo obviedades, son obviedades sí, solo sí tienes la posibilidad de conocer todas las dinámicas y cosas que hay en los muchos grupos que forman la tamborrada. Eso, pensamos que todo está ya resuelto, que al ser mixto se ha alcanzado la igualdad y sin embargo luego pues, nos vamos topando con obstáculos que van dificultando esa igualdad, ¿no? Y lo que a priori parecía además una solución, vemos que se puede convertir también no en un problema, no vamos a decir un problema, pero sí que puede dificultar llegar a esa igualdad, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la figura de la aguadora, que cuando se entiende que es el único, o sea, cuando se tiene la percepción de que es el único rol que puede desempeñar una mujer dentro de la tamborrada, frena y de hecho hay tamborradas en las que a la mujer se le limita este papel, con lo cual se limita otros roles y otros puestos pues de mando, de mayor prestigio, o como lo quieras llamar.
Y bueno, pues son cosas que van saliendo a lo largo del estudio, por eso creemos que es interesante, porque no está ni todo hecho ni todo ganado. Si hacemos un análisis de los cambios que ha habido en la tamborrada, y, o sea, específicamente los cambios que han permitido la participación de las mujeres, están en muchos casos, no todos, pero en muchos casos apoyados o son resultado de intervenciones del ayuntamiento o de la ley de igualdad o de lo que sea. O sea, hay una intervención pública. ¿Y por qué? Porque esto es un asunto público. Es un asunto público, aunque lo organicen las tamborradas, que son entidades privadas, pero es un asunto público porque es la fiesta de la ciudad de San Sebastián, porque participan figuras oficiales, porque está representando la donostiarridad, porque se utilizan recursos públicos, o sea, incluso aunque haya tamborradas que digan, no, yo no recibo financiamiento, pero son parte de un programa de fiestas de la ciudad, desfilan por las calles, que cuida un policía, que limpia una persona del ayuntamiento, que utilizan un tablado, etcétera. O sea, son la tamborrada, y en el libro la llamamos con T mayúscula, es esa fiesta enorme de la sociedad donostiarra, de la ciudadanía, donde se está volcando este tema de las relaciones sociales, de sí, somos muy divertidos y tenemos esta fiesta, pero esta fiesta que tiene estas jerarquías, y también por eso nos interesa destacar. Y además hay que entender que esta fiesta, que se va extendiendo por toda la ciudad, es una forma de construir la sociedad también. O sea, no es casual que cada grupo quiera estar en su barrio, en su recorrido, ir a los lugares que son importantes, donde se encuentra con sus vecinas y vecinos, o hacer el homenaje a la pescatera de la esquina. O sea, es construir esos lazos de relación, no solo con algo tan abstracto como es ser donostiarra, sino pues ser de este barrio o de esta cuadrilla o de esta sociedad. Y eso es algo que se va construyendo así. Y cuando decíamos que va habiendo cambios en la sociedad y que se acompasan con cambios en la tamborrada, pues vemos también cómo este deseo de ser más incluyentes, ahora no lo dijimos, pero en algún momento se incorporaron personas con discapacidad, o en las casas de personas mayores, o en los hospitales, o la participación de las mujeres, por ejemplo. O sea, son estas formas de decir, somos una sociedad diversa, nos reconocemos diversa, y por eso tenemos tamborradas inclusivas, diversas y participativas, ¿no? Uno de los datos, además, que ha podido llamar la atención entre el público asistente ha sido la descompensación que hay entre los galardones otorgados a mujeres y a hombres, ¿no? Bien porque parece que no ha habido un control o demasiado interés en que eso sea equitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las medallas al mérito, el 21% se han entregado a mujeres, y solo un 8,5% de los tambores de oro se han entregado a mujeres. Pues que haya una voluntad también política y ciudadana para poder llevar a cabo este tipo de avances. Y bueno, no sé cómo entender qué está sucediendo o qué desafíos hay, o específicamente donde hay cosas que se puedan mejorar, pues es algo que es importante. Este es un primer estudio que es completo hasta la medida que pueden llegar 6 personas en un año. Habrá que hacer muchos más estudios. Entendemos que este es el primero que se hace, y es una beca del ayuntamiento que promueve este tipo de cosas, y bueno, ojalá y haya otros muchos estudios que puedan ayudarnos a entender qué más pasa, cómo llegar a más entidades, o entender de otras maneras las relaciones que ahora, en una primera historia de la tamborrada en femenino, podemos ir recuperando, pero que queda por construir muchísimo más. En este ámbito festivo, y por supuesto relacionarlo con otros ámbitos de la sociedad.